Bueno, la segunda charla corre a cargo de Fernando del Álamo, que nos va a hablar de Saturno y un físico escocés al que le he tenido que preguntar quién era porque no tenía ni idea, ahora lo explica. Buenos días, Egunon. Bueno, es imposible que nos hablen de Saturno y no nos vengan a la cabeza sus anillos. El ancho anular es aproximadamente 275.000 kilómetros, lo que haría 3/4 partes de la distancia de la Tierra a la Luna. Y sin embargo, su grosor es de apenas 1 kilómetro. 1 kilómetro al lado del diámetro de este planeta significaría proporcionalmente el grosor de una hoja de papel frente a un edificio de 3 plantas. El primero que observó Saturno con un telescopio fue Galileo y vio esto. Bueno, Galileo, el telescopio que tenía no era para tirar cohetes, desde luego. Posteriormente fue Christian Huygens el que nos enseñó con mejores telescopios que lo que había en Saturno era una serie de anillos que rodeaban completamente al planeta y que eran externos a él. No obstante, había problemas. Ya Laplace decía que estos anillos deberían ser muy delgados debido a las fuerzas gravitatorias. Allá por el año 1850 ya se otorgaba el premio Adams de matemáticas y se dijo en aquella época que se otorgaría a quien dijera algo sobre la naturaleza de los anillos de Saturno. Bien, el premio se lo llevó un físico escocés, profesor de la Universidad de Edimburgo, que tenía 26 años. Se llamaba James Clerk Maxwell. Aquí lo tenéis. Maxwell dijo que los anillos de Saturno tenían que estar formados por bloques, por rocas, por partículas. No podían ser sólidos, de ninguna de las maneras. Era matemáticamente imposible. Curiosamente, con un trabajo como este, Maxwell no es conocido por ello. Maxwell es conocido porque fue el que escribió las ecuaciones que unifican la electricidad y el magnetismo. Él cogió todos los conocimientos de la época de electricidad y magnetismo y les añadió un concepto nuevo, revolucionario, un concepto que había ideado un amigo suyo que se llamaba Michael Faraday. Y era el concepto de campo. Es imposible hablar de esas ecuaciones sin mostrarlas. Yo lo voy a hacer. Por favor, los que no las conozcáis, no os asustéis. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Cualquier fenómeno electromagnético está explicado por esas ecuaciones. Pero Maxwell dio un paso más y dijo, ¿cómo se comportan estas ecuaciones en el vacío? El vacío tiene de particular que no hay materia, no hay masa, por tanto tampoco hay cargas. Y tampoco hay corrientes, así que nos vamos a ventilar esos dos términos de ahí. Cuando Maxwell tuvo delante esto, era un matemático de primera fila, se dio cuenta de que lo que tenía delante era una ecuación de onda. Y dada una ecuación de onda, teníamos que calcular su velocidad de propagación. Dicha velocidad de propagación debía depender de esas dos constantes que tenéis ahí, la mu sub 0, epsilon sub 0. Una es la permitividad eléctrica y otra es la permeabilidad magnética en el vacío. Así que lo que tenía que hacer era, como eran conocidas estas constantes, lo que tenía que hacer era sustituirlas en la fórmula y calcular la velocidad. ¿Y sabéis qué velocidad le salió? La velocidad de la luz. Maxwell quedó perplejo. ¿Qué tenía que ver el electromagnetismo con la luz? Pues él mismo nos dio la respuesta. Resulta que la luz no era más que una onda electromagnética. Si alguna vez os movéis por alguna facultad de físicas, hay algún friki que se pone una camisa que pone «Y Dios dijo, ecuaciones de Maxwell y la luz se hizo». No van desencaminados. No van desencaminados. Bueno, Maxwell hizo más cosas. Allá por aquella época, las fotos eran en blanco y negro. Y Maxwell decía que si hiciéramos fotos de una misma imagen con filtros de color y luego esas imágenes las proyectábamos en una pantalla, podríamos tener esa imagen con sus colores. Pero dio un paso más y dijo que no hacía falta que fueran muchos colores. Solo hacía falta que fueran 3 a condición de que estuvieran suficientemente alejados en el espectro de luz. Y bien, dicho y hecho. En 1861 se implantó en Londres y presentó la primera foto en color de la historia. Y todavía hoy la podéis ver en la Universidad de Cambridge. Maxwell hizo más cosas. Trabajó en la teoría cinética de los gases. Fue el primero que afirmó que si un gas es una colección de partículas que están constantemente chocando de forma elástica entre sí, las velocidades que tienen estas partículas no son un auténtico caos. Unas irán más rápidas, otras irán más lentas, pero la distribución de velocidades es perfectamente calculable. Hoy conocemos esos cálculos como la distribución de Maxwell-Boltzmann.
Pero tampoco se paró aquí. Veréis, si tenemos un vaso de agua con un cubito de hielo en la parte superior y dejamos pasar en el tiempo, al final tendremos que todo es agua. El agua se ha enfriado, el cubito de hielo se ha deshecho, pero sin embargo el paso contrario nadie se lo espera, ¿verdad? Nadie espera que si tenemos un vaso de agua, al cabo de un rato tengamos un cubito de hielo en la parte superior y el agua más caliente. Eso nadie lo espera. Si nos pusieran una película de cine y viéramos que se está formando, diríamos que nos la han puesto hacia atrás. O sea, hemos violado el segundo principio de la termodinámica, lo sepamos o no. Pues bien, esto que se aplica en el vaso de agua con el hielo, también se aplica con los gases. Si nosotros tenemos un depósito de gas de esta forma, sus partículas están distribuidas según una distribución de Maxwell-Boltzmann y la temperatura es constante. Nadie se espera que un lado del depósito se produzca más calor y en el otro más frío. Bien, y aquí entra Maxwell. Y dijo, vamos a poner a un señor aquí en medio, con una trampilla, y vamos a separar los dos depósitos. Entonces este señor empieza a observar las partículas de un lado y del otro lado. Y cuando vea una partícula más lenta de la cuenta en el lado izquierdo, abre la trampilla, la deja pasar y hacia el lado derecho. Y ahora cuando vea una más lenta en el lado derecho, que venga para allá, abre la trampilla, deja pasar la partícula y cierra. Una rápida para la derecha, una lenta para la izquierda. Una rápida para la derecha, una lenta para la izquierda. Cuando haya hecho esto muchas veces, ¿qué es lo que sucederá? Pues que en la parte derecha las partículas en general son más rápidas. Tenemos más energía media por partícula, por tanto está a mayor temperatura. Sin embargo, en la parte izquierda, las partículas tienen menos energía por partícula, por tanto tenemos menor temperatura. Nos acabamos de cargar el segundo principio de la termodinámica. El lado caliente, el lado frío. Bien, esto se lo escribía Maxwell en una carta a Peter Tite en 1861. Y entonces Peter Tite leyó aquella carta y se dio cuenta que no lo sabía resolver. Y se fue corriendo a otro físico, un tal William Thomson, más conocido como Lord Kelvin. Le dijo, mira lo que me ha dicho Maxwell. Y Kelvin lo miró y se dio cuenta de que no lo sabía resolver. Y dijo, este señor que ha puesto ahí es un demonio. Y entonces se conoce esta paradoja como el demonio de Maxwell. Bien, ¿no se os ocurre a vosotros la solución? No os preocupéis, los científicos han tardado 100 años en encontrarla. ¿Cuántas cosas hizo este hombre, verdad? Y es prácticamente un auténtico desconocido. En los círculos cercanos a la ciencia sí, pero fuera no. Y fijaos, Albert Einstein dijo que el trabajo de Maxwell había sido el más provechoso desde los tiempos de Newton. Carl Sagan decía que las ecuaciones de Maxwell habían cambiado más la historia de la humanidad que 10 presidentes de cualquier país que queráis nombrar. Y Feynman, el mismo que dijo que si olvidáramos todo lo que sabemos de física y nos tuviéramos que quedar con una sola idea, esta sería de que la materia se compone de átomos, también dijo de que si olvidáramos toda la historia del siglo XIX y nos tuviéramos que quedar con una sola idea, esta sería que Maxwell vivió en él. Es cierto que es difícil pensar en un siglo XIX sin personajes como Pasteur o como Darwin, pero es todavía más difícil pensar en un siglo XIX sin un personaje como Maxwell. Bien, allá por el año 1979, la primera nave que se envió hacia Saturno se acercó al planeta. Posteriormente fueron las Voyager 1 y 2 y luego posteriormente también está la Cassini-Huygens. Y se acercaron al planeta y vieron de cerca sus anillos. ¿Sabéis cómo eran estos anillos? Estaban compuestos por bloques, por rocas, por partículas, tal y como Maxwell había dicho. Les hicieron fotos. ¿Y sabéis cómo eran esas fotos? Pues en color, tal y como Maxwell había dicho que se podían hacer. Y luego nos enviaron esas fotos a través de ondas electromagnéticas. ¿Y quién escribió las ecuaciones que rigen el comportamiento del campo electromagnético? Otra vez Maxwell. La próxima vez que os hablen de Saturno y penséis en sus anillos, pues entonces también tened el detalle de pensar en la figura de este hombre y si podéis explicar la historia, y quizás os llamarán frikis. Muchas gracias.